En el anterior episodio de este canal de YouTube hablamos de un único versículo, el primer versículo del Evangelio según San Marcos. Ese primer versículo del capítulo primero no es otra cosa que el título verdadero de este libro que todo el mundo conoce como el Evangelio según San Marcos. Y ese título es Principio de la Buena Noticia o Evangelio de Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Y ahora empezamos a leer el libro, propiamente dicho. Y las primeras palabras del autor, de Marcos, son una cita del profeta Isaías. Lo voy a leer. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu rostro, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En realidad, esta cita que Marcos atribuye a Isaías es una combinación de tres citas: Éxodo 23:20, Malaquías 3:1 e Isaías 40:3. Esto es porque los antiguos no citaban con la precisión que hacemos hoy. Y además, Marcos no nos quiere distraer de su principal razón a la hora de citar, de empezar su evangelio recordando el Antiguo Testamento. Y es que Isaías es el gran profeta que anunció el final del exilio babilónico. Los que hicisteis el curso el año pasado sobre el Antiguo Testamento sabéis que normalmente se consideran tres autores en Isaías y que el segundo Isaías fue el que habló del final del exilio. Pero así hablando en general podemos decir que Isaías es el profeta que anunció el final del exilio babilónico. Así que Marcos coloca todo su relato, todo su evangelio sobre el horizonte del final del exilio babilónico. Y por eso es importante que recordemos qué es este exilio babilónico y lo vamos a hacer durante gran parte de la sesión de hoy. En el capítulo anterior, en el episodio anterior de este canal, recordáis que os invité a memorizar tres fechas importantes para la historia del cristianismo y de la Biblia. La primera fecha es 587. ¿Qué pasó en el 587 a.C.? Los babilonios destruyeron Jerusalén y deportaron a su población. El imperio babilónico, cuya capital se encontraba donde hoy está más o menos Irak, o donde está Irak, era la superpotencia mundial, o mejor dicho, la superpotencia del Oriente Medio, que para los autores de la Biblia es el mundo. La gran superpotencia del Oriente Medio es, en este momento, en el 587 a.C., el imperio babilónico. Y el imperio babilónico atacó el pequeño reino de Judá, destruyó su capital y deportó a sus ciudadanos a Babilonia, a la ciudad de Babilonia, la capital de este imperio. No deportaron todos los habitantes del reino, eso no les interesaba, que los agricultores sigan cultivando la tierra y paguen sus tributos al imperio. Pero la gente que sabía leer y escribir y que podía serles útiles, también dice el segundo libro de Reyes que deportaron a los herreros, que es como si hoy habláramos de ingenieros, ¿no? Los herreros y la gente que sabía llevar la administración, esos fueron llevados, era capital humano, interesante para el imperio, fueron llevados a Babilonia. Y ahí empieza el exilio babilónico del pueblo judío. Y lo normal en una situación de exilio como ese, y esto no era, los judíos no fueron los únicos pueblos que fueron deportados de esta manera en la antigüedad, cientos de pueblos pasaron por lo mismo, y lo normal es que perdieran su identidad.
que olvidaran su lengua, que olvidaran a sus dioses y a sus costumbres y se integraran en el imperio. Esa era la intención de los responsables o de los gobernantes del imperio cuando tomaban estas medidas. En cambio, el pueblo judío no perdió su identidad. Es más, la reforzó, o mejor dicho, la transformó de una manera sorprendente y muy poderosa. Y es que antes del exilio babilónico, y esto nos lo cuentan los historiadores y los expertos de la Biblia, el pueblo judío no era exactamente monoteísta, sino más bien monólatra. ¿Y cuál es la diferencia entre monoteísmo y monolatría? Bueno, monolatría es adorar a un único Dios. Monoteísmo es que la fe en que no hay más que un Dios y los ídolos son nada. Si hubiéramos preguntado a un israelita antes del exilio, ¿usted cree que hay otros dioses? Hubiera respondido como el gallego, ¿no? Creerlos no los creo, pero a verlos haylos. Esto es un viejo chiste, para los que no sean de España, dicen de los gallegos, ¿no? Que no niegan, que son un poquito ambiguos. Y entonces se les pregunta, ¿cree usted en las meigas, en las brujas? Creerlas no las creo, pero a verlas haylas. Es un poquito así el pueblo judío también. Nosotros adoramos un único Dios, creemos en un único Dios, es un Dios celoso que se enfada si adoramos otros dioses. ¿Pero hay otros dioses? Pues sí, otros pueblos tienen otros dioses. No hay un monoteísmo estricto antes del exilio. Y en el exilio sí, solo hay un Dios, creador del cielo y de la tierra, y los ídolos no son nada. Este gran paso al monoteísmo, que fue fundamental no solo para el pueblo judío, sino para la historia espiritual de toda la humanidad, se dio en el exilio babilónico. Importantísimo, por tanto, el exilio babilónico. Y además fue en el exilio babilónico cuando se empezaron a poner por escrito los libros de la Biblia, empezando por sus primeros 5 libros llamados, para los cristianos, estos primeros 5 libros son el Pentateuco, 5 volúmenes, Pentateuco, y los judíos llaman a esa misma colección de 5 escritos la Torá, que se puede traducir como la ley, porque en esos 5 libros hay insertos muchos códigos legales, y se supone que un buen judío debe regular su vida según ese código legal. Por tanto, la Torá, quiere decir la ley, pero equivale también a lo que los cristianos llamamos el Pentateuco, esos 5 primeros libros de la Biblia, que además de contener muchas leyes, contienen un relato. Y el relato principal que da unidad al Pentateuco, es decir, a esos 5 libros de la Torá, es el relato del Éxodo. Y me pueden decir, hombre, el Éxodo es solamente uno de los 5 libros del Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, es verdad que hay un libro que se llama el Éxodo, pero la epopeya del Éxodo es un relato que recorre los 5 libros. Podríamos decir que el Génesis es una especie de precuela, en términos cinematográficos modernos, de la epopeya del Éxodo. ¿Por qué estaban los judíos en Egipto? Léete la precuela, el libro del Génesis. Luego, en el propio libro del Éxodo tenemos los momentos más dramáticos de aquella historia. Las 10 plagas, el cruce del Mar Rojo, la gran historia de la liberación. Pero el viaje, o el relato del viaje de los judíos a través del desierto continúa en los 2 siguientes libros, Levítico y Números. Y finalmente, en el 5º y último libro del Pentateuco, el Deuteronomio, tenemos a Moisés pronunciando un largo discurso que ocupa todo el libro del Deuteronomio. ¿Dónde? Sobre el monte Nebo. El monte Nebo es un monte en la actual Jordania, desde el que se puede divisar la Tierra Santa, casi toda ella, dicen. Yo he estado allí 2 veces y las 2 veces he tenido tan mala suerte que estaba nublado, había niebla y no se podía ver nada. Pero en los días claros se puede ver Jerusalén y más allá. Y Moisés muere a la entrada de
la tierra prometida, como dice el refrán español, verás pero no catarás. Viendo la tierra, se muere. Y acaba así los 5 libros, o la Torá, el relato del Éxodo, que abarca, como digo, los 5 libros del Pentateuco. Y los comentaristas de la Biblia desde la antigüedad a través de la Edad Media se han preguntado, ¿y por qué muere Moisés sin poder entrar en la tierra prometida? Y bueno, ¿habrá cometido algún pecado Moisés que le impida entrar allí? ¿O tenía alguna razón, alguna impureza, ¿por qué no podía entrar? No entró Moisés en la tierra prometida. Y la respuesta correcta viene en la serie de televisión. Moisés no entra en la tierra prometida porque es el último episodio de la primera temporada. La primera temporada de la Biblia, que es el Pentateuco, tiene que terminar en un momento con un cierto suspense para que te animes a leerte la segunda temporada, que empieza justo después. La segunda temporada, el segundo recorrido de la Biblia, lo ocupan 4 o 5, 6 libros, depende de cómo lo contemos, 6 libros, que son Josué, Jueces, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes. Estos 6 libros también cuentan una historia, un relato en su conjunto. ¿Y cuál es? Josué, discípulo de Moisés, conquista la tierra prometida. Jueces, durante los 200 primeros años, el pueblo de Israel, las 12 tribus, viven como una confederación de tribus, pero sin un gobierno central, sin un rey. Primera y Segunda Samuel relatan la transición política de ese sistema tribal hacia la monarquía. Y bueno, el primer monarca, el primer rey es un poquito inestable, no es un rey que vaya a valer así a largo plazo, Saúl, pero el segundo rey sí, el segundo rey es un gran rey, el mejor rey, David. Y Primera y Segunda Samuel narran la historia de la transición política y terminan en el reino esplendoroso de David. Primera y Segunda Reyes, desde ese punto álgido de la historia, que es David, hay una pendiente hacia abajo, la monarquía israelita va de mal en peor porque desobedecen la voluntad de Dios, la ley, y termina el segundo libro de Reyes narrando la destrucción de Jerusalén y el exilio babilónico. Y estas 2 temporadas, estas 2 colecciones del Antiguo Testamento, la primera colección se llama Torá, ya lo he dicho, la segunda colección se llama en hebreo los Nevi'im Rishonim, o los profetas anteriores. Más o menos equivale a los libros históricos de los cristianos, pero ya en el original, en la Biblia hebrea, conforman una colección que se llama los profetas anteriores o Nevi'im Rishonim. Estas 2 temporadas, estas 2 colecciones, fueron escritas desde o al final del exilio babilónico. Y entonces es importante que nos pongamos en la piel de los primeros lectores de estas 2 sagas. Por cierto, el exilio babilónico terminó porque en el año 538 a.C., el emperador Ciro de Persia permite a los judíos retornar a Jerusalén. Los persas, cuya capital estaría hoy en Irán, no Irak, conquistan a los babilonios, cuya capital estaría en Irak, Irán contra Irak. Esto se ha repetido muchas veces en la historia. Bien, los persas conquistan el imperio babilónico y se hacen con el control de todo el Oriente Medio. Bueno, y si han visto la película 300, llegan hasta Grecia. Una gran potencia. Si han visto 300, los persas son malísimos, pero en realidad los persas fueron mucho más humanitarios que los babilonios y permitieron a los distintos pueblos pues autogobernarse
Y a los judíos en concreto les permitieron retornar a su tierra para que pudieran reconstruir el templo de Jerusalén y volver a dar culto a Yahvé. Así que pongámonos en la piel de alguien que está o acaba de retornar del exilio o que está a punto de hacer el viaje y se lee estas dos colecciones, estas dos temporadas, la Torá y los Nevi'im Rishonim. ¿Cuál es el mensaje moral? ¿Cuál es el mensaje que transmite todo este conjunto a alguien así, al lector original de estos textos? Bien, Dios dio a nuestros antepasados esta tierra, los liberó de una esclavitud cruel en Egipto y los llevó hasta las puertas de la tierra prometida. Como estamos nosotros ahora a punto de entrar en la tierra prometida, igual que Moisés cuando murió, estamos a punto de estrenar la tierra que Dios nos ha dado tras nuestra liberación. ¿Y qué pasó después, segunda temporada? Que la fastidiamos. Que Dios nos dio su tierra para que hiciéramos un gran país y nosotros la hemos fastidiado. La hemos estropeado porque no obedecimos las leyes de Dios, especialmente nuestros reyes fueron unos ineptos y unos corruptos, y eso ha hecho que hayamos terminado en el exilio. Algo muy propio del pueblo judío y de la Biblia es no echar la culpa a otros. No decir, oh, es que los babilonios eran malísimos, es que las circunstancias políticas del Oriente Medio... No, esto fue culpa nuestra, lo pudimos hacer bien y lo hicimos mal. Asumir la responsabilidad. Pero el mensaje final no es para quien está estrenando el post-exilio, el regreso a la tierra, qué mal, ¿no? Qué mal lo hicimos. Sino que el mensaje es, esta vez lo vamos a hacer bien. En este segundo éxodo, y podemos llamar el regreso del exilio como el segundo éxodo, este segundo éxodo nos va a salir bien. No vamos a hacer lo que hicieron nuestros padres, que estropearon las cosas. Esta vez vamos a hacer las cosas según la voluntad de Dios. Ese es el mensaje de la Torá y de los Nevi'im Rishonim. Que vamos a retornar, que vamos a hacer las cosas bien, que vamos a crear una sociedad que realmente refleje lo que Dios quiere, la felicidad que Dios quiere para los humanos, una especie de Edén reconstruido. Los profetas durante la época del exilio anunciaron el final del exilio en términos muy bonitos, utópicos en realidad. Vamos a leer, se podrían leer decenas o centenas de estas profecías, pero vamos a leer un par de ellas para hacernos una idea de qué es la visión, ¿no?, del retorno del exilio. El primer texto es de Jeremías, lo leo, es un poquito largo, ¿eh? Vienen días, oráculo de Yahvé, en que yo sellaré con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá una alianza nueva. No como la alianza que sellé con sus antepasados en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Entonces ellos violaron la alianza, a pesar de que yo era su dueño, oráculo de Yahvé. Esta será la alianza que haré con el pueblo de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Para instruirse no necesitarán animarse unos a otros diciendo, conoced a Yahvé, porque me conocerán todos, del más pequeño al mayor, oráculo de Yahvé. Yo perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Cuando volvamos a nuestra tierra, es que no vamos a tener ni siquiera que dar catequesis a los niños, porque los niños van a tener, del más pequeño al más grande, la ley de Dios, la voluntad de Dios escrito en su corazón. Y qué mejor que una sociedad donde todo el mundo conoce el corazón de Dios, la voluntad de Dios.
Os leo otra profecía de Ezequiel, otro de los grandes profetas. Esto dice Yahvé: el día que os purifique de vuestras maldades, repoblaré las ciudades y haré que las ruinas sean reconstruidas. La tierra desolada que los caminantes veían desierta será cultivada de nuevo. Entonces se dirá: la tierra que estaba devastada se ha convertido en un jardín de Edén, y las ciudades arruinadas y derruidas han sido fortificadas y habitadas. Entonces las naciones que quedan a vuestro alrededor sabrán que yo, Yahvé, he reedificado lo destruido y he replantado lo asolado. Yo, Yahvé, lo digo y lo hago. Así que las expectativas estaban altísimas al regreso del exilio. Pero las cosas no salieron como predijeron los profetas, o como previeron los profetas, sino que la cosa fue pues no muy diferente de como era antes. Por un lado, seguían siendo parte del imperio persa. Los persas ni se les pasó por la cabeza darles la independencia, que vuelvan, pero que sigan pagando impuestos al imperio y sometidos a las políticas del imperio. Por un lado eso, pero por otro, el propio pueblo no era un pueblo de gente buenísima, todos comprometidos con la idea de actuar según la voluntad de Dios, sino que, bueno, pues cada uno buscaba sus intereses, ¿no? Como suele suceder. De hecho, el profeta Ageo, que escribe durante la época postexílica, dice: oye, hemos venido aquí para reconstruir el templo de Yahvé y cada uno se está reconstruyendo su casita y aquí nadie está coquinando para construir el templo. Cosas así, ¿no? Es decir, bueno, pues que el egoísmo humano no ha desaparecido por el hecho de que ha terminado el exilio babilónico. Y esto hace que algunos de los mejores pensadores del judaísmo de aquella época, del pueblo de Israel, pensasen que realmente el exilio no ha terminado, que el verdadero fin del exilio está por delante y no por detrás. Es verdad que habían regresado a la tierra prometida, a Jerusalén. Por cierto, este periodo que arranca con el regreso del exilio se suele llamar periodo del segundo templo, porque hay un segundo templo. El primero fue el de Salomón, que lo destruyeron en el 587 a.C., y ahora estamos en el periodo del segundo templo, que va a durar hasta la otra de las fechas que os pedí memorizar, 70 después de Cristo. Destrucción del segundo templo, que fue el que conoció Jesús, por los romanos. Pues bien, el periodo del segundo templo no fue un periodo maravilloso, utópico, ideal, sino pues un poco más de lo mismo, o casi peor, porque andando el tiempo los líderes los propios líderes judíos iban a demostrar ser pues hasta peores que los más déspotas reyes extranjeros, ¿no? Así que hay una sensación como de ha terminado, este exilio no acaba de terminar, ¿no? Os leo un pasaje del tercer Isaías, que es un autor que escribió los últimos capítulos de Isaías y que vivió durante este periodo post-exílico, durante este periodo del segundo templo. Os lo leo. Es Dios quien habla. Perdón, es a Dios a quien hablamos. El profeta se dirige a Dios. Hace tiempo que ya no nos gobiernas, que tu nombre no se invoca sobre nosotros. Ojalá rasgases el cielo y bajases, los montes se derreterían delante de ti como fuego que abrasa la leña o hace hervir el agua. Así tus enemigos conocerían quién eres, las naciones temblarían ante ti. Dios, ya está bien, ¿no? A ver si actúas, que hace mucho tiempo que no nos gobiernas. Y volvemos a Marcos. Volvemos a esa cita de Marcos, de Isaías, con el que Marcos comienza su evangelio. ¿Os recordáis, no? Una voz clama en el desierto: preparad
el camino del Señor. Que Marcos arranque con esta frase, con esta cita, es una forma de decir: el relato de Jesús que os voy a contar es el verdadero final del exilio. Este exilio que no acaba es como el vacío que Jesús viene a llenar. Él viene a redimirnos, no de la esclavitud de Egipto, como el primer exilio, como el Pentateuco, ni del poder de los babilonios y persas y otros imperios, sino del propio poder del mal. El exilio es esa metáfora histórica en cuyo horizonte se coloca, o Marcos coloca, la vida de Jesús. Pero Marcos hace algo más que citar a Isaías. Le cita a Isaías y hackea la cita de Isaías. Lo cambia ligeramente, lo vais a ver, para darle su propio toque a esta profecía. La profecía original decía: una voz clama, en el desierto preparad el camino del Señor. En el mapa del Oriente Medio, entre Babilonia, Irak y Jerusalén, Israel, ¿qué es lo que hay? Un desierto. Así que la profecía original de Isaías es: una voz clama, yo soy la voz que clama. ¿Y qué clamo? En el desierto preparad el camino al Señor. Vamos a ir por el desierto, en el desierto preparad el camino del Señor. El Señor nos va a traer a través del desierto de vuelta a casa. La profecía histórica del regreso, del final efectivo del exilio babilónico, que sucedió con el edicto de Ciro en el 538 a.C. Esta es la cita según Marcos. Una voz clama en el desierto, preparad el camino del Señor. No es una voz clama, en el desierto preparad el camino del Señor, sino una voz clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Y quién es esta voz del desierto? ¿Quién es esta voz que clama en el desierto? Sigamos leyendo, versículo siguiente, Juan. Así que Juan el Bautista va a ser el personaje que enganche todas estas promesas del Antiguo Testamento y Jesús. Es el eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El mensajero que va a decir: ya llega el final del exilio. Ya estamos aquí. La voz que clama en el desierto: preparad el camino al Señor. Y lo siguiente que hace el evangelista Marcos, en el versículo 4 del capítulo primero, versículos 4 al 8, es presentarnos a Juan. ¿Quién es Juan? Marcos no pierde el tiempo, veis que es un autor súper conciso, que va pum, pum, una historia súper bien pensada y como muy empaquetada, ¿no? Es como estas sopas instantáneas que les echas agua y ¡boom!, sale toda la sopa. Es como condensado todo. Y en cuatro líneas, en 4 versículos, nos va a presentar quién es este Juan. Lo voy a leer. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. El atuendo de Juan recuerda al de Elías, el gran profeta. Va vestido como un profeta.
es el último profeta, el profeta que engancha las profecías del Antiguo Testamento con el anuncio de Jesús. Él va a presentarnos a Jesús, que viene a cumplir esa profecía del final definitivo del exilio. Lo dejamos ahí. El próximo paso es la entrada en escena de Jesús, el bautismo, pero para la semana que viene. Para la reflexión personal, os invito a aplicar este texto o estos textos a nuestra propia vida. Marcos coloca la buena noticia de Jesús en el horizonte del exilio. ¿En qué horizonte o desde qué lugar recibo yo el Evangelio de Jesús? ¿Cuáles son mis exilios? ¿De qué necesito ser redimido? ¿Qué vacío viene a llenar el Evangelio en mi vida? Lo pensamos. Nos vemos la próxima semana. Continuaremos con la narración del Evangelio según San Marcos.